Ok, entonces asumo que ya ustedes tienen su ayudantía descargada, así que vamos leyendo. Idealmente que si alguien se ofrece para leer, bacán, si no igual lo puedo hacer yo. ¿Alguien quiere leer el enunciado? Bueno, lo hago yo. Bueno, la idea es que igual sea un poco más participativo, por favor. Ya, entonces, voy a compartir pantalla en un segundo. Disculpa, el Dime. enunciado y eso está subido en... Está en la carpeta ayudantía 2 en el curso. Súper, vale. Ok, ya. Aquí lo voy a... se está viendo mi pantalla, ¿no? ¿Se está compartiendo? Ah, ya, ahí sí. Dame un segundo. Súper. Ahí está. Entonces la vamos leyendo. Esta es sobre evolución y cambio estratégico. Ok. Dice, en clase se dijo que uno de los enfoques teóricos para explicar el cambio estratégico es la postura de los... ¿Aló? Un segundo. ¿Ve mi pantalla, no? Sí. Ok. Entonces, la postura de los ecologistas organizacionales que establece que el cambio es externo ya que se encuentra a nivel de la industria. Ya, igual la idea es, aparte como de ir respondiendo, es como yo decirle la forma en que tienen como que entender estos enunciados. Entonces, de partida uno ya empieza a ver como cuáles son los conceptos importantes, como por ejemplo, cambio externo y lo ecologista organizacional, ¿cierto? Ok. Después, al respecto, explique cómo el proceso de selección natural, otro concepto, que plantea esta visión se puede considerar como un proceso competitivo. Entonces, antes de contestar la pregunta, la idea es que las preguntas tengan todos los conceptos claros, al menos no, quizás como no definido, como definido así como bien específico, pero sí al menos que lo puedan incluir. Entonces, ¿alguno se acuerda o entiende lo que decían los ecologistas organizacionales como respecto al cambio? ¿O tiene una idea? Yo me acuerdo que algo, oh, ¿Ya? sorry, I can Sí, distract, no, vale. que se refería como al cambio en la industria, que el cambio en la industria genera un cambio o algo así. Ya, no, te estás confundiendo con el otro que es el Ah, cambio ya, evolución. claro. Pero este entonces es el interno. No, este es el externo. Ya. ¿Alguien quiere decir algo más? Ok, que efectivamente el cambio es a nivel de externo, o sea, la industria no lo, o sea, como la firma, etcétera, no es que cambie, sino que cambia lo que está alrededor. Y en ese sentido, lo que cambia al final son las dotaciones de recursos, más o menos recursos. Entonces, a eso se refiere el cambio externo. Creo que habéis dicho a nivel de industria, pero te había entendido mal. Entonces, aquí lo importante es entender cuál es como la base de lo que es la teoría, para poder ir como desglosando un poco lo que es la respuesta. Entonces, decir, lo que nos dice esta teoría o la base, de dónde empieza, es que las firmas dependen de los recursos que están en el entorno para poder sobrevivir. Eso es como punto uno. Le voy a ponerlo, le voy a hacer un puntaje. Entonces, mira, yo aviso antes, mi letra un poco fea, así que ojalá yo voy dictando, así que si lo pueden tomando nota mientras voy escribiendo. Entonces, el punto uno es que eh, la base es que las empresas necesitan de estos recursos que están en el exterior Vamos a admitir a un compañero.
Si tienen alguna duda, me van preguntando. Están en el exterior para poder sobrevivir. Ok. Ya, entonces esa es la base. Ahora, estos recursos son escasos, por ende, a lo que se refiere con proceso de selección natural es que las empresas compiten para obtener estos recursos que están en el medio ambiente. Entonces, de esa forma pueden como sobrevivir, y esto es como bien así como animales, así que como en un, de hecho la teoría, el paper que explica esta teoría son bien como que los animales y esto, pero bueno, por eso es como un poco medio, quizá un poco raro, pero de cierta forma compiten por estos recursos que están en en el ambiente externo, eh, disculpe, para poder sobrevivir, y de cierta forma la ventaja competitiva es el que no obtiene estos recursos de mejor manera. Entonces las empresas al final, las que son más eficientes, las que sobreviven, las que tienen mejor ventaja competitiva, son las que logran obtener estos recursos. Entonces, y por eso está ese proceso de selección natural de competir, de obtención. Entonces vamos con ese punto. ¿Hay alguna duda hasta acá? ¿O lo van entendiendo bien? Bueno, entonces yo les iba a mostrar el punteo. Entonces, por sobrevivir, el proceso de selección natural. Ups. El proceso. Se ve muy lento, me avisan también. Es cuando las empresas compiten por estos recursos que están en el medio ambiente y que son escasos. Compiten por los recursos. De cierta forma, las mejores empresas, la ventaja competitiva se logra, creo que alguien era, se logra cuando obtienen estos recursos. Ok, espero que no haya ninguna duda hasta ahí, me avisan. Hay otra persona en la sala de espera. Ahora, como que ya entendemos un poco de dónde es que es esta teoría, un poco que se basa, y después respecto a qué se compite, que es la pregunta que está acá, se compite en base a estos recursos que están en medio externo. Significa que si presenta un cambio externo, una firma está definida a sobrevivir o morir. Entonces aquí lo importante. Aquí el cambio externo se refiere, por ejemplo, a alguna ley, cambio climático, etcétera, que sea un shock para la empresa. Por ende, porque siempre el cambio va a estar afuera. Entonces la empresa, eh, aquí la pregunta es, ¿qué pasa con el cambio externo? Entonces, lo importante aquí es entender, nosotros estamos emitiendo un compañero, es que para que la empresa pueda obtener estos recursos que están en el medio ambiente necesita tener su estructura, estrategia y procesos bien, de cierta forma, bien rigidizados para poder responder y obtener estos recursos. ¿Se entiende? Como entre mejor lo hagan, entre mejor lo tengan bien coordinado y un calce entre esto, para la obtención de recursos es que ellos pueden sobrevivir y tener ventaja competitiva. Entonces, como ustedes ya vieron, ¿qué pasa cuando están las empresas muy rígidas? ¿Qué existe? ¿Me pueden responder? ¿A alguien se le ocurre qué pasa cuando una empresa está bien rígida con sus procesos, su estrategia interna? ¿Cómo respondería ante un cambio externo? ¿Sería lento? ¿Sería rápido? Lento, yo creo. Sí, sería lento porque de cierta forma ya tienen una forma de hacer las cosas, tienen inercia organizacional, entonces ante un cambio externo no van a poder hacerlo de forma rápida. Entonces, ¿qué dicen los ecologistas? Es que las empresas, de cierta forma, que tienen su ventaja competitiva y que de verdad están obteniendo estos recursos del entorno, ante un shock no van a poder adaptarse, sino que van a sobrevivir al shock.
y de cierta forma esto es porque si cambian, de cierta forma pierden su ventaja competitiva, que sería la obtención de estos recursos, ya que están muy registrados para la obtención de esto. Entonces, como un poco raro eso de que si cambian, como que pierden su ventaja competitiva. Entonces, lo que ellos dicen es que cuando hay un shock, la empresa tienen que agarrarse de lo mejor que saben hacer, que serían estos como sus estrategias, estructura y procesos como bien, y tratar de sobrevivir al shock, ¿no? Como casi que si viene una avalancha, como que tratar de mantenerse ahí. En el caso de que las empresas tengan mucha inercia organizacional, estén muy rigidas, son las empresas que van a tender a morir ante un cambio en el externo. ¿Se entiende? ¿O lo explico de otra forma, o más lento, o todo ok? Me avisan. Como nadie me ha dicho nada. Entonces, de cierta forma, igual un poco pesimista, como que ya la empresa no puede como que de cierta forma solamente tienen que esperar a que pase lo peor, pero hoy día podemos hacer una comparación entre las empresas antiguas y las de hoy, como que de cierta forma hay muchas que han cambiado, hay pocas que se han mantenido, entonces una opción es no se van adaptando de forma rápida a esto y quizá los ecologistas puedan tener un poco de razón. Ya, entonces con eso de cierta forma cerramos esta pregunta, así que al momento ahora para las dudas y ahora voy a como a tratar de hacer un mini resumen respecto a lo que dije. Entonces, para mantener la ventaja competitiva deben tener su estrategia, estructura y procesos bien claros, lo que al mismo tiempo los rigidiza, o lo que al mismo tiempo surge la inercia organizacional. Por ende, ante un cambio externo, la empresa solo puede sobrevivir y no adaptarse ni nada, solo sobrevivir, porque si no pierde su ventaja competitiva. Ante un cambio externo, la empresa solo puede sobrevivir. O pierde su forma de hacer las cosas, o pierde su ventaja competitiva. Las empresas que la pasan peor son las que son más rígidas. Ok, entonces, ¿quedó alguna duda? La idea es que, claro, yo lo puse en punteo, pero en el momento que ustedes tengan que responder los comentarios en la prueba, la idea es que lo puedan desarrollar. Si hacen un punteo rápido respecto, por ejemplo, cuál es la teoría, y después ya en qué se basa, y ahí como que hacen las conexiones un poco rápidas respecto a lo que es el recurso en sí, al momento de responder va a ser mucho más rápido y no van a perder tiempo, y creo que va a tener un poco más de coherencia, y para el ayudante es mucho mejor cuando hay como coherencia en el resultado, o sea, en el desarrollo. Así que por eso se lo dejo como punto y ustedes después lo desarrollan. Bueno, vamos a pasar a la siguiente en vista de que no hay dudas. Ok, esta también es de cambio, evolución y cambio estratégico. Bueno, voy a leer yo, o a no ser que alguno de ustedes quiera leer. Bueno, voy a leer yo. Entonces, un día como cualquier otro, usted escucha la siguiente afirmación de un destacado economista en un noticiario Chantilly News de la tarde. Las empresas no son capaces de cambiar. La verdad es que existen fuerzas internas agrupadas bajo el concepto de inercia organizacional que imposibilitan siempre el cambio en la firma. Algunos ejemplos de factores que causan esta inercia son, por ejemplo, la cultura organizacional, las rutinas e incluso la propia estrategia. Son estas variables las que obligan a las empresas a seguir su rumbo y por ende no poder modificar su forma de operar. ¿Está usted de acuerdo con la afirmación de este economista? Dicho de otra forma, ¿es correcto que todas las firmas no son capaces de cambiar? ¿En qué situación y por qué podría no ser así? Responde a la luz de dos visiones principales del cambio organizacional: Evolutionary Theory y Organizational Ecology.
Entonces, ¿qué opinan? ¿Está bien lo que está diciendo este economista? Ahí. Los escucho. De otra forma, ¿se acuerdan de lo que nos mencionaba Evolutionary Theory, como la teoría evolucionaria? ¿De la evolucionaria? O sea, y el fundamento así como claro, no te lo sabría decir como relacionándolo al 100% en con la materia, pero yo creo que es falso, digamos, en este caso lo que dice el economista. Yo creo que las empresas sí son capaces de poder cambiar. Ya. ¿Y tienes alguna idea de lo que es la teoría? ¿Algo o se te ocurre algo, te acuerdas de algo, pero o nada, nada? Okay. ¿Alguien más quiere comentar? Espérate, ¿qué teoría dijiste? ¿Puedes repetirla? Evolutionary Theory, la teoría evolucionaria. Esta es como lo contrario a lo que vimos recién, po. ¿Ya? Y ¿Sí? la de recién era del entorno. ¿Sí? Ya, la teoría revolucionaria es como de los cambios internos que puede haber dentro de una empresa, ¿no? Sí, perfecto, claro. Entonces, por eso es que de cierta forma, el economista no está, ¿No no hay estamos? claro, no hay una respuesta general de que sí o no, porque hay dos visiones, que sería la evolutionary y la ecology, y de cierta forma las dos teorías tienen su base empírica, sus investigaciones, entonces tienen de dónde argumentar que puede ser uno o lo otro, y la que los diferencia es que, por ejemplo, como he mencionado, ecology viene, el cambio surge afuera, en el externo, en el Sí. exterior, y evolutionary, el cambio surge adentro. Entonces ahí es como, dependiendo de cómo tú entiendas el cambio, es como de cierta forma uno puede Es como contestar. decir como qué tipo de teoría vamos a estar como Claro, ejecutando, sino como guiándonos. exacto. Entonces una respuesta, y aquí así como para que entiendan un poquito, les voy a poner un punteo. Claro, no hay una respuesta general. Una respuesta general. Entonces está la teoría la ecología organizacional, que aquí ellos, los que son sus investigadores fueron Hannan y Freeman. Hannan y Freeman. Esto es como para que entiendan un poquito dónde viene, que existen personas detrás de la teoría. Y de la Evolution Theory es Nelson y Winter. Esta que viene de Nelson y Winter. Y Winter. Entonces, vamos a pararle un poco. Me llevé el de arriba. Entonces, habíamos dicho que el cambio viene, el cambio externo, cambio en el entorno, y este es cambio en la empresa. Ok, entonces vamos a explicar un poco lo que es ahora esta otra teoría y de cómo más o menos se entiende y por qué es que se diferencia de la otra, y después como que voy a hacer un punteo de la ecológica para que puedan hacer una comparación. Pero vamos a centrarnos en esta pregunta y la otra teoría, como ya vimos la otra, ya está explicada. Entonces, teoría evolucionista. Ok, entonces, como ya habíamos mencionado, el cambio está en cambio interno. El cambio estratégico está en la industria, bien, en la empresa, en la empresa. Ahora, ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué se puede lograr
que de cierta forma que la empresa sí puede cambiar, la empresa sí se puede adaptar a los cambios en el entorno. O sea, esta empresa sí, hay cambio en el entorno, pero también el cambio puede ser por la empresa, o sea, como que están los dos tipos de cambio, como para que no se enreden, no es como que no cambia el entorno, solo cambia la empresa. Entonces, lo que nos dice esta teoría es que sí, las empresas son capaces de poder cambiar, y esto es gracias, o la clave de esto es que las empresas tienen rutinas con las que les permite adaptarse a estos cambios en el entorno. Entonces, por ejemplo, son rutinas especializadas para adaptarse y no solo quedarse con lo primero. Entonces, de cierta forma son rutinas que, o sea, la empresa ya tiene interiorizado que va a haber un cambio en el entorno. Entonces, ya hay una rutina que dice, ya, no, hay que anteponernos, entonces no es algo como que no, por ejemplo, Evolutionary Theory como que no tiene eso en mente, su foco no es que va a cambiar el entorno, en cambio como que de cierta forma Evolutionary Theory se antepone a este cambio que va a haber y tiene rutinas que van a estar monitoreando el cambio en el entorno para poder adaptarse de forma rápida cuando existe este cambio o cuando se realice este shock externo. Vamos a admitir a... Entonces, lo interesante es que hay rutinas que van viendo cómo va a ir cambiando el entorno, también hay rutinas dentro de la empresa que van a ver que van a ir cambiando las antiguas y las que están muy rígidas. Entonces tiene esta forma de desechar las malas, mantener las buenas y enfocarse en lo que la empresa podría cambiar en el futuro, anteponiéndose a estos cambios en el entorno. Entonces como que tiene una visión así bien del futuro, del presente y del pasado, de cierta forma. Entonces es un poco más complicada que la anterior en el sentido de que tiene que hacer más la empresa, pero la verdad es que también, como había mencionado anteriormente, hay empresas que sí se logran anteponer a la inercia y siguen en el tiempo. Entonces también es una opción, sino que tiene de cierta forma, esta rutina, ya lo tiene internalizado esto, de que tiene que estar mirando a los dos lados. ¿Se entiende? ¿Hay alguna duda respecto a esto? Igual lo voy a escribir, pero si hay alguna duda. ¿Todo bien? ¿Sí? Súper. Ok. Entonces, la empresa, la clave aquí es la rutina, de que sí se puede adaptar y está como en constante movimiento. Entonces, existen cambios de carácter adaptativo para reaccionar a cambios en el entorno. Adaptativo para reaccionar a cambios en el entorno. Super. También importante mencionar que la clave aquí son las rutinas que permiten adaptarse al cambio. De esta forma mantienen las que son las buenas, desechan las que no están rigidizando y también buscan nuevas formas de adaptarse. Luego, las rutinas pueden monitorear el entorno. Las rutinas pueden monitorear el entorno, adaptarse al cambio y eliminar las rutinas antiguas. Rutinas antiguas que rigidizan
Organización. Ya. Entonces, de cierta forma, las empresas se sobreponen a esta inercia organizacional y se adaptan. En cambio, de cierta forma, los ecologistas sobreviven. Uno se adapta y la otra sobrevive. Y esto lo vamos a poner aquí al final. En este sentido, las empresas se sobreponen a la inercia organizacional. Ya, entonces ahora voy a hacer un punteo como rápido de lo que es la teoría ecologista, porque ya lo mencioné, a ver si lo tienen más ordenado aquí, ¿ok? Y así hacen al tiro la comparación y vamos entendiendo de mejor forma. Teoría ecológica. Ya, entonces las firmas no alcanzan a reaccionar a los cambios en el entorno. A los cambios. Entorno, sobreviven más que adaptarse. Entonces sobrevive la más apta. Tenemos lo del proceso de selección natural. Aquí, ojo que hay veces que hay un poco de duda respecto a lo que son los recursos, como claro, uno habla de los recursos en el exterior, pero por ejemplo, si lo llevamos como una empresa, no sé, en la universidad, los recursos de esta empresa serían, o sea, que son en base a su core business, entonces serían los profesores, o por ejemplo, un hospital, sus recursos serían los médicos, ¿se entiende? Eso es como que está enfocado al core business, no es como cualquier recurso, sino como estos que son bien ligado a lo que es el negocio en sí. Proceso de selección natural. Disculpa, anotas como esta teoría porque también se puede abarcar como de este estilo la pregunta. ¿Tú te refieres como a la prueba? O sea, no, respecto a la pregunta, que si lo vemos como del lado de esta teoría ecologista que dice que las Claro, empresas sí, no alcanzan a reaccionar, diríamos como que lo que dice el economista es cierto. claro, entonces aquí la gran respuesta es que no se puede generalizar porque está tanto la teoría evolucionista como la ecologista, y aquí estoy dando como punteo de cada una, como Claro, para tener eso. claro, Entonces sí. perfecto. Okay. Entonces razón. Inercia. Entender que también el cambio es a nivel externo, o también se puede ver, porque cuando hay un cambio en el nivel externo, hay un cambio en la dotación de recursos y por ende también algunas empresas mueren y viven. Entonces también se puede entender que el recambio de esta empresa a nivel de comunidad, o sea, viven o mueren empresas. Nacimiento y muerte de ellas. Y aquí, como para cerrar la pregunta, les quería hacer yo a ustedes una pregunta como de qué parte son. ¿Son más ecologistas, más evolucionistas? Cuéntenme. Ahora hay que entender un poquito más. Como la parte más positiva o la más negativa. ¿Qué opinan? ¿Hay alguna teoría que les haya gustado más que la otra? Yo Yo creo creo que que la teoría ecológica, sorry. dale nomás. La Ya, ecológica. yo creo que la ecológica, porque quizás
puede que esté más bajo el control de, como de la firma, de la empresa, que como la otra, ¿cachai? Porque los cambios de la ecologista van a venir del exterior, del entorno. Y ahí, digamos, en verdad es como al azar lo que pueda pasar, ¿cachai? Como que ahí puede ser más difícil adaptarse que quizás desde un cambio interno. Entiendo. Sí, quizás adaptarse internamente es como súper complicado, entonces por eso es imposible, o quizás sea más fácil que sobrevivir nomás y no tanto adaptarse porque es complicado. Entiendo. Eso. Sí. Smith, Vicente, creo que habéis comentado. Sí, o sea, yo soy más de parte de la teoría evolucionista, pero claro, va a depender mucho, digamos, de la estructura interna que vaya a tener la compañía en este caso. Entonces, Claro. pero aún así, digamos que me la banco, entre comillas, más porque yo quedó demostrado, digamos, que con la pandemia que muchas empresas lograron sobrevivir y hasta tener mejores rendimientos. Entonces, Se adaptaron. claro, pero mientras yo creo que haya buena comunicación, buena estructura y estrategia dentro de la compañía, no deberían por qué tener problemas. No, totalmente. Igual depende mucho, claro, tú dijiste un punto clave que es la estructura, porque el tener esta rutina de mantener de ver lo que va a pasar en el futuro, de cambiar las internas, es igual una estructura más complicada que simplemente hacer lo que hacen bien, ¿se entiende? Y claro, por ejemplo, la pandemia, no sé si ustedes se acuerdan, al principio de la pandemia estaba el Jumbo y Líder. Y Jumbo, por ejemplo, tuvo la capacidad de adaptarse mucho más fácil como a estos envíos como pedidos a cada casa. Entonces tenían esta estructura, quizás estaban menos rigidizados las cosas que tenían, que lo que se puede mezclar un poco con las teorías que tenían esta, de cierta forma, visión a futuro de cómo anteponerse a los problemas. Entonces quizás por eso es que pudieron hacer y mecanizar casi todo esto tan rápido y sobrellevar la pandemia. Pásalo acá, creo que levantaste la mano. Sí, como que quería complementar lo que dijo el Vicente, y lo mismo que tú, porque por ejemplo va a depender mucho del tema de la estructura interna de las empresas, porque como el mismo ejemplo de la pandemia, al revés, como las que eran, muchas empresas se tuvieron que como digitalizar, como que quizás antes de la pandemia estaban funcionando súper bien, una buena producción, pero no estaban para nada digitalizadas. Y ahí sí como estaría un poco más de acuerdo con la otra teoría en ese sentido, como que tuvieron que adaptarse como a nivel fugaz, porque si no la competencia como prácticamente se la iba a comer. Claro, y podríamos decir que las empresas que estaban muy, muy, muy como rígidas, fueron las que les costó más, ¿cachai? O se Claro, demoraron más. Lo hicieron porque tenían eso que hacer mismo. para sobrevivir. Claro, de hecho no es un no rotundo a lo que es la teoría ecológica, porque por ejemplo, si tienen que quizás, no sé, cambiar la cultura organizacional de una empresa, que es como lo más rígido de lo que tiene una empresa, pero si tienen que sobrevivir y avanzar con eso, van a tener que cambiarlo, ¿cachai? Pero ahí, el problema es, y lo van a lograr, lo más probable es que, según la teoría ecologista, es que al final, el cambiar algo tan rígido, tan puro, tan algo como tan de la empresa, lo más probable es que se mueran. De hecho, es por eso que la teoría va por ese lado. Es como ya, sí, bacán, se puede cambiar, ¿cachai? Pero quizás no lo logren. Entonces ahí puede estar la otra opción, dependiendo de qué tan rígida tienen su cultura, los procesos. Entonces ahí uno va entendiendo un poco más las opciones. Ok, entonces ya veo que entendieron bien la parte de las teorías y el cambio. Pasamos a la estrategia corporativa. Entonces, ¿hay alguien que quiera leer el caso o yo lo leo? No tengo problema. Ok, voy yo. Entonces, la compañía Chispita Energía está evaluando la alternativa de invertir en una planta de generación de energía para las operaciones mineras de la compañía encontrada. Entonces, sí o sí, esto es como más para prueba, más que enfocarnos en el ejercicio así como matemático, enfoquémonos un poco más en cómo responder este tipo de casos. Y es que más que una leída rápida, yo recomiendo ir por parte y ver viendo como la información que nos va sirviendo. Por ejemplo, siempre en los casos hay como varias personas como que van saltando dentro del caso, entonces, por ejemplo, como identificarlos al tiro. Por ejemplo, vamos a identificar, no sé, pues Chispita Energía, ok, energía, y después tenemos minera.
Entonces ahí vemos como ya, ok, se va a tratar de estas dos cosas porque hay veces que uno no sé, que nombran nombres y de todo, entonces uno se confunde por ya, tenemos energía y minera, y ahí vamos empezando, como para, y las mineras de la compañía encontrada. Ok, entonces, en el caso, en el desierto de Atacama, por lo general, el negocio de la gran minería y los yacimientos tienen asociado una planta generadora de energía eléctrica exclusiva para su operación. Esto se debe a que las operaciones mineras se encuentran muy aisladas y alejadas de toda civilización, por lo que el uso alternativo de la electricidad generada no permite obtener grandes beneficios económicos. Entonces, aquí nos está ya dando una pista de lo que se va a tratar, que dice, por lo general, el uso alternativo generado no permite tener beneficios económicos. Ok, significa que cuando, como estas mineras tienen siempre como su planta de energía propia, de cierta forma, el uso alternativo, o sea, la planta de energía, dar energía, no sé, pues a un pueblo, a alguna ciudad, algo que esté cerca, realmente no tiene tanto de beneficio económico porque como están tan alejados, al final no tienen un uso alternativo, como que no pueden de cierta forma trabajar para otro tipo de empresa o negocio porque están tan apegados a esto que solamente están casi que ligados a eso. Entonces, en el caso particular de la operación de Encontrada, se sabe que a cerca de 10.000 kilómetros de distancia existen operaciones mineras de otras compañías, aunque de menor tamaño. Sin embargo, más allá de esta distancia, solo se puede encontrar tamarugos, árboles de carácter de la pampa cálida. Y aquí, como para visualizarlo, tenemos a la minera, después tenemos una minera X, ¿cierto? Y que aquí hay 10 kilómetros y de allá ya hay puro árbol, no hay como nada, hay árboles. Entonces, como que te nos está dando un poco más o menos la distancia geográfica, la geografía más o menos de esta compañía minera encontrada. Y esto solamente, o sea, ustedes no dibujen, para mí se me hace mucho más fácil como ir entendiendo el caso, así se les hace más fácil ideal. Ok, los estudios preliminares de Chispita, que es la empresa eléctrica, indica que la renta económica generada por la operación de la planta depende exclusivamente de la distancia que existe entre la mina y la operación de la planta. Entonces, lo mismo ocurre con las cuasirrentas. En este sentido, el precio de vender la energía generada por la planta a otros clientes variará según la distancia que exista entre la mina y la planta de generación de Chispita. Entonces, de cierta forma, la renta económica va a depender, gana menos o gana más la Chispita si se encuentra más alejado o menos alejado de lo que es la minera. Es lo único que nos está diciendo el caso. En general, se sabe que Encontrada siempre es capaz de obtener contratos que la benefician. Esto se debe al poder de negociación de la empresa minera, así como también por la vasta experiencia de su grupo de abogados. Entonces aquí nos está diciendo que ya la empresa minera está como acostumbrada como no sé si a una palabra así como aprovecharse de estos contratos, dado que de cierta forma el trabajar con la minera les da como, es como que trabaja exclusivamente para la minera, entonces la empresa se aprovecha. Entonces, los beneficios van desde la obtención de bajas tarifas para la electricidad hasta la posibilidad de modificar el contrato tiempo después de que la electricidad, o sea, de que las empresas proveedoras la empiezan a entregar los servicios. Ok, entonces aquí ya estamos entendiendo que el contexto es cuasirrentas. Y aquí ahora seguimos con el ejercicio. Tenemos que la renta económica es aquí y las cuasirrentas son generadas por QX. ¿Ok? Después, estas por la planta de energía están determinadas en unidades monetarias por la siguiente expresión. Super. Donde X corresponde a la distancia absoluta entre la mina y la planta. Entonces considere que X igual a 0 es la ubicación de la mina. Los estudios indican que ambas expresiones están definidas solo entre el rango X del 0 al 25. En base a la información representada acá responde la siguiente pregunta. Entonces, de cierta forma nos están diciendo que la distancia solo va a ir desde 0, que empieza aquí, después lo voy a dibujar al otro lado, hasta, que va a ser donde está la mina, hasta 25, que va a ser acá. Hasta ahí nomás estamos ocupando, la X va a variar de ahí. Súper. Entonces, empezamos con la A.
determine a qué distancia de la mina le conviene instalar a la planta Chispita energía, asumiendo que la compañía desea minimizar la posibilidad, aquí esto es lo importante, minimizar la posibilidad que en contrada cambie el contrato una vez estado instalada la planta. Explique e interprete conceptualmente, basado en lo discutido en el tema de teoría de los costes de transacción, los recursos numéricos. No es necesario graficar, pero si lo es, ayuda, puede incluir. Así lo desea, pero recuerde que el gráfico no es per se una explicación. Ok. Entonces, antes de contestar, yo me quiero enfocar mucho más en lo que es la parte de, como la parte teórica, porque no es tanto la matemática que hay en este ejercicio, no es lo más difícil, sino es lo que es el cómo entenderlo. Entonces, yo les quiero preguntar a ustedes si se acuerdan de lo que son las cuasirrentas. El concepto. Sí. Ya, dime. Es como digamos, es el beneficio del segundo mejor uso. Ya, sí, es parte de, porque al final las cuasirrentas es como una resta, ¿cachai? Entonces, sí, pues la resta, como primero tengo un beneficio de mi primer uso, después el segundo uso, y la diferencia entre el beneficio del segundo con el primero. Ahí está. Ahí te entendí perfecto. Entonces al final es una resta, aquí la vamos a escribir casi que por definición. Cuasi renta. Entonces la diferencia entre el exceso de beneficio del primer uso y lo que recibirá en su próximo mejor uso. Ya, entonces lo importante de entender aquí es que la empresa puede tener rentabilidad por estar trabajando con la minera, pero por otro lado también puede tener rentabilidad trabajando en cualquier otra cosa. Entonces, aquí como es importante entender qué nos están pidiendo. Nos dicen que desea minimizar la posibilidad que encontrada cambie el contrato una vez instalada la planta. O sea, la idea es que encontrada no se porte mal de cierta forma y no cambie y no tenga como esas ganas de subirle el precio, o sea, de cobrar poco, de que los precios sean menores, de que cambiar los contratos y Entonces al final la idea es como que no tenga ese poder contra la empresa. Entonces, aquí es importante entender que cuando las cuasirrentas son mínimas, significa que de cierta forma la resta es cero, ¿cierto? Como que es muy, muy chiquitita y por ende el segundo mejor uso va a ser muy grande porque se va a llegar a estar restando los beneficios. Entonces la idea es como que cuando la empresa no se quiere quedar atada a la otra, de cierta forma un hold up, que no se forma este hold up, ahí quiere las cuasirrentas mínimas. ¿Se entiende? Porque ahí el segundo mejor uso va a ser tan alto que es como ya, filo, anda, si no trabajo acá, puedo trabajar en el otro porque me están dando una renta parecida, porque como es renta, va a quedar cero, una renta parecida y yo en verdad no pierdo tanto, entonces puedo cambiar. En cambio, y ahí la otra empresa va a decir como va a tener la posibilidad de, no sé, sentir tan tentada como a portarse mal, de cierta forma, que yo digo como que no bajar los precios, no cambiar los contratos, etc. Entonces, aquí lo que estamos buscando es ¿cómo se llama esto? Esta cuasirrenta mínima, ¿cierto? Porque así la Chispita puede súper bien trabajar en otro lado. Entonces no termina atada a esta empresa. Entonces, tenemos las cuasirrentas están acá, ¿cierto? Ya, lo importante, lo vamos a escribir aquí. Creo que hay alguien. Ok, entonces voy a transcribir la
la función, y aquí ya me pueden ir diciendo, o sea, qué tipo de función es, porque en todo caso, si no hay que complicarse un poco con la función, tienen que entender la lógica. ¿Se entiende? ¿Hay alguna duda hasta acá, como de la explicación? ¿De lo que son las cuasirrentas? Ya, súper. Entonces es Q de X. Ya, ¿qué tipo de función es esta? Así como para entenderlo. ¿Alguien? Cuadrático, ¿no? Claro, sí. Entonces para arriba. Es así. Vamos a hacer un mini dibujo acá. Entonces, yo le había comentado, ¿qué es lo qué punto de la cuasirrenta estamos buscando? Les doy la palabra. Si tengo que explicarlo o no, no hay problema, yo feliz, explico como más detalladamente, me avisan. ¿A qué te refieres? Ya, mira, no te escuché bien, ¿me lo puedes repetir? ¿Aló? ¿A qué te referís como a qué punto? ¿Me escucháis? Ah, ya, ¿a qué ¿Te me punto? escuchás? Sí, súper. Ya. Ya. Chispita se entiende la idea de que quiere sus cuasirrentas mínimas, porque de esa forma no va a quedar atrapado como en estos como contratos malos con la minera, porque va a haber la segunda mejor opción va a ser tentadora, ¿cierto? Porque al final va a ser tan alta la segunda opción, la renta de otra opción que quizás se va a igualar a la renta que ya tiene trabajando con la minera, que su cuasirrenta va a ser cero, porque como habíamos dicho, las cuasirrentas son resta de la rentabilidad de su primer uso con el mejor segundo uso. Entonces, si el segundo uso es igual a la renta, la cuasirrenta es cero. Por ende, la chipita no va a estar atada a la otra empresa, ¿cierto? Entonces, ese punto estamos buscando. Entonces, en esta función, ¿cuál sería ese punto? ¿Qué sería el mínimo? El punto de inflexión. Eso. Súper. ¿Se entendió por qué estamos buscando este punto? Ahí sí entendí. Súper. Bacán. Entonces, estas son X. Entonces, ¿cómo hacemos para encontrar este punto? A ver si hago un dibujo se le ocurre. ¿Cómo encontramos este punto? Son sus viejas amigas. ¿Se acuerdan? Derivar. Sí, la ocupamos para todo. Como cuando no sabemos qué hacer, Sí. derivamos. Ya, ok. Derivamos. Entonces, sería aquí 2x menos 24. De que va a ser igual a... Dame un segundo. Voy a confirmar algo rapidín. Igual a 0. Por ende, 2x igual a 24, x igual a 12. Entonces, este punto va a ser 12. Aquí voy a hacer mi mini dibujo que teníamos m, este es 0, este es x, que este es 10, y aquí tenemos 12. Entonces, en este punto, de cierta forma, Chispita va a estar a salvo de quedar atrapada o que exista este hold-up con la empresa minera, porque de cierta forma igual va a estar cercano a otra, entonces su segunda mejor opción igual va a ser alta. ¿Se entiende? Entonces aquí la empresa no puede como que comportarse de forma, ¿cómo sería? Como aprovecharse de cierta forma de la minera, o sea, de la planta de energía. Ahora, ¿se entiende? ¿Se entendió por qué es al final 12? Más que el ejercicio en sí, simplemente como entender que es el punto mínimo. Sí. Súper. Entonces vamos a la B, que nos dice, indique dónde, distancia en kilómetros, le conviene encontrar
ha encontrado, aquí ya es a la empresa minera, que Chispita Energía instale la planta considerando que la minera encontrada desea aumentar la probabilidad de cambiar el contrato luego de que ambas partes lo hayan firmado. Explique claramente sus resultados numéricos en base al enfoque de costo en transacción. Para esto considere las condiciones del enunciado que determinan que finalmente el cambio de contrato afectaría negativamente a Chispita Energía, ya que solo el contrato obtendría beneficios luego del cambio. Entonces, aquí hay un poco más, hay que verlo de la otra perspectiva, lo vimos desde Chispita. Chispita bacán tener la distancia en 12, pero lo que quiere la minera es que esté lo más cercana a ella, ¿cierto? Como, o sea, ideal esté al lado, pegado mío, para que tenerla bien atada y poder como cambiarle el contrato, modificar los precios. Entonces, si las cuasirrentas de cierta forma, que la vamos a dibujar acá de nuevo, 12. ¿Qué punto estaría buscando Chispita, o sea, la minera, de que Chispita se encuentre en respecto a la distancia? Como, ¿cuáles son los puntos que están buscando? Ya buscamos los mínimos, ahora, ¿cuáles serían? Los máximos, los puntos de Los arriba. más, claro, los puntos de arriba, porque en estas distancias, de cierta forma, el segundo mejor uso va a ser casi que cero, porque va a ser solamente la rentabilidad que está ganando la minera. Claro, entonces por eso sería este y este. Entonces, teniendo eso en mente, vamos a escribirlo. Oye, si hay un ejercicio así, nos pondrán esa fórmula. No, de hecho, no se preocupen tanto como la parte matemática. Aquí la idea es como entender qué son las cuasirrentas. De hecho, el ejercicio igual es como bien cortito en el sentido de que vayan entendiendo lo que es, porque claro, matemáticamente ideal dónde se coloca qué cosa, pero uno tiene que entender primero como por qué suceden las cosas y por qué de cierta forma existe un hold up, o qué son las cuasirrentas, qué implica para la empresa, desde qué lado se ve. Eso, quédate con esa idea. Entonces, sí. Entonces, como habíamos mencionado, cuando la cuasirrenta en punto máximo, la cuasirrenta va a ser igual a la rentabilidad porque el segundo mejor uso no va a existir. Entonces sería de cierta forma igual a la rentabilidad menos cero, ¿cachai? Porque esto ya no está. Porque ya no hay segundo mejor uso de cierta forma, que es el mundo ideal de la minera. ¿Ok? Entonces nosotros vamos a simplemente despejar las X. 24X más 160. Y aquí tenemos la rentabilidad, 120 menos 3X. Entonces tendríamos 24X más 3X. Esto es 160 menos 120 igual 0. 21X dividido aquí a más 40 igual 0. Ok, entonces ahora ocupamos nuestra, ¿cómo se llama esto? Nuestro, de cierta forma, pista, que está aquí, que para poder sacar la X de aquí tenemos que hacer la típica formulita. Entonces, sería que empecemos con este. Menos b, que sería menos 21, más la raíz cuadrada de 21, o sea, al cuadrado menos 4 por 1, que sería la a, por c, que es 40, y aquí todo en raíz, y 2a, pero acá la a es 1, quedan 2, este es para 1, y que vamos a dejar desarrollado el otro, menos 20, menos la raíz de menos 21 al cuadrado, menos 4 por 40 en 2. Super.
Entonces esto es 21 más, por aquí lo tengo desarrollado para no hacer la lata de 44,1 menos 160 en 2. Y esto da un total de 18,85. Entonces esta es nuestra primera X. Y aquí básicamente es lo mismo. Menos 441. Esto es un 0, disculpen. 160 partido en 2. Ok, y esto nos da 2,15. Entonces tenemos nuestra X2. Entonces, si volvemos a dibujar el mapita que yo le he estado dibujando todo el rato, tendríamos que para la minera, ideal que Chispita se encuentre acá. Vamos a hacer Chispita la energía, entonces le puse una E, entonces en 2,5, recuerden que aquí X igual a 2,5, X igual a acá 0, entonces ideal si se encuentra al lado. Por otro lado está X en 10, y esto llegaba a 25, y el otro es 18,5, 18,85. Entonces, esta es la otra, y creo que la otra era 12. Ponerlo ahí. Ya, entonces, como ya hemos mencionado, si Chispita se encuentra bien cercana a ella, las cuasirrentas van a ser máximas, que sería 2,5, pero también van a ser máximas en 18,85, porque al final el segundo mejor uso va a estar como rodeado de árboles. ¿Se acuerdan que aquí habían puros árboles? Creo que como árboles de tamarindo, no me acuerdo, entonces no va a haber una ciudad, otra empresa tan cercana, entonces su segundo mejor uso igual va a ser 0. Entonces le conviene o que esté acá, porque igual de cierta forma igual la minera la va a contratar, o que está acá cerquita. Entonces tiene esas dos opciones. Y idealmente en el mundo de Chispita estar aquí, porque aquí no se queda atado. ¿Se entiende la diferencia de entender el concepto desde la minera, que al final es cuasirrentas máximas, versus Chispita, que no me quiero quedar atado, cuasirrentas mínimas? ¿Se entendió? Sí. Ok, entonces pasamos al último enunciado. Ya. Ok, estrategia global. Un poco de agua. Bueno, de los ejemplos, por ejemplo, o sea, de los ejemplos vistos en clase, o sea, no sé si lo vieron, pero quizás estaban en los textos también. Está el HP Pavilion 8000 y el Boeing 78 Dreamliner. Son casos concretos que muestran cómo las cadenas de valor han tendido a la fragmentación global. Cadena de valor, tendido a la fragmentación global. Distintos componentes de estos bienes son hechos de diversas partes del mundo, principalmente entre sectores de Asia, Europa y las Américas. Explique detalladamente qué relación tiene este fenómeno con la teoría de la ventaja comparativa. En concreto, determine por qué las firmas han tendido a tomar este tipo de decisiones con respecto a su cadena de valor y cuáles son las consecuencias de este fenómeno. Entonces aquí lo importante básico para responder la pregunta es cuáles son las teorías de la ventaja comparativa. ¿Hay alguno que tenga ahí, tenga una idea de lo que es la ventaja comparativa? O sea, yo tengo una noción, creo, que era ¿Ya? como un modelo que como veía los conceptos de comercio internacional y demuestra que los países tendían a especializarse, una cosa así. Ya, súper, sí, tiene mucha relación con lo que dijiste, porque lo que nos dice esta teoría es que frente a dotaciones como diferentes de recursos en las diferentes partes del mundo, van a existir eficiencias relativas. O sea, por ejemplo, en tal país tienen una dotación específica de recursos que va a hacer que ellos tengan una eficiencia relativa, o sea, una eficiencia respecto a esos tipos de recursos, ¿cachai? Entonces, por ejemplo, los costos van a ser mucho menores al realizar este tipo de actividades. ¿Por qué? Porque sus recursos le permiten hacer eso.
En cambio, no hay como un lugar que haga todo, dado que no tiene todos los recursos, por ende la eficiencia va a ser relativa, dependiendo de los tipos de recursos que cada uno posea. Por ejemplo, armarlo todo en un lugar quizás no va a ser lo más eficiente, porque no tienen los recursos específicos para cada actividad que les va a hacer reducir los costos al máximo. Entonces, por esto que las empresas lo que van a hacer es como estos aviones que hacen que su cadena de valor, o sea, repartan la forma en cómo producen sus productos en diferentes partes del mundo, porque así se aprovechan de esta ventaja relativa y sacan lo mejor de cada lugar. ¿Se entiende? Por ejemplo, esto es como otro ejercicio, pero hay algunos autos que son realizados en Brasil, que algunas partes son como ensambladas allá, entonces ensambladas o producidas allá, y esto es porque los recursos que posee Brasil en el sentido de como la mano de obra es mucho más barata que en otros lugares, entonces las empresas van a tender a realizar su cadena de valor o parte de su cadena de valor ahí, ¿cachai? Pero no en el sentido de que no, que son más baratos porque, no sé, la calidad de las personas, no, o sea, es porque un ingeniero, por ejemplo, va a ser mucho más barato en Brasil que en Alemania, en ese sentido, ¿cachai? Entonces, por eso es que esta decisión en general de respecto a expandir su cadena de valor en otros países es correcta y válida. Ganan esta ventaja en eficiencia y reducen los costos. Entonces, de cierta forma, la internalización implica que la fragmentación de la cadena de valor en función de la disponibilidad de los recursos de cada país y los costos de cada eslabón. Entonces, ¿se entendió? Fui muy rápido, igual voy a hacer un punteo. ¿Alguna duda? Ya, entonces voy a dictar casi que porque ustedes saben, mi letra no es tan... Entonces, la teoría de ventaja comparativa, que aquí es es que para poder responder esto es como, primero, lo que nos está diciendo las teorías, porque si no, uno no tiene noción de lo que la teoría nos implica, es imposible responder el comentario. Entonces, la teoría de la ventaja comparativa, de cierta forma, se centra en... hay diferentes dotaciones, diferentes dotaciones de recursos. Por lo que existen ventajas, o sea, eficiencias relativas. Otra forma, cada lugar tiene sus recursos, cada recurso le otorga un cierto tipo de eficiencia a cada lugar, y por eso es que las empresas quieren encontrar esta eficiencia en costos, y por eso es que fragmentan su cadena de valor. Entonces, las firmas fragmentan su cadena de valor. En búsqueda de estas eficiencias, en costos. Y cada actividad puede estar en un país distinto. Ok, entonces ahora terminamos de cierta forma la ayuntía, así que yo procedo a contestar preguntas, dudas de alguna parte, así que eso, muchas gracias por la participación.
me quedo aquí a esperar si alguien quiere hacer alguna preguntita, algo. Voy a Chao, estar- gracias. Chao, chao.